Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas, con sus familias. Y bueno, seguramente, claro, ahora ya la Pintana está en fase 2, así es que seguramente ustedes están un poquitito más libres, igual que su familia, ¿cierto? Pero de todas maneras a tener harto cuidado y a cuidarse mucho. Bien, la clase de hoy día, niños, es la clase 3 de esta fase, que también es la fase 3, y el objetivo es el mismo de la semana pasada: identificar estructuras del sistema nervioso y describir algunas de sus funciones, y como conducción de información, médula espinal y nervios, y elaboración y control el cerebro. Ya las habilidades son reconocer e identificar. Durante la clase entonces igual nos vamos a hacer acompañar de nuestras emociones, y vamos a agregar en esto de orientación otra actividad que se las voy a contar en el transcurso de la clase, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver el libro. Principalmente vamos a ver el alcohol, esta droga que en exceso, porque todo en exceso hace mal, cómo perjudica nuestro cerebro, ¿ya? Entonces vamos a la clase. Bien, primero que todo, niños, yo quiero felicitar a todos los niños y niñas que están al día en sus tareas, ¿cierto? Que apenas comenzó esta fase, comenzaron a enviar sus videos con sus tareas. Así que yo los felicito para que así no se organicen y no se les junten tareas de esta asignatura y de las otras, porque ustedes tienen más asignaturas aparte de esta. Entonces felicitarlos porque están al día. Bien, la semana pasada estuvimos viendo, ¿cierto?, el cerebro como una parte de nuestro sistema nervioso, y ahora vamos a ver entonces los efectos que produce el alcohol principalmente en nuestro cerebro. Dice: el consumo excesivo de bebidas alcohólicas afecta al sistema nervioso, provocando la descoordinación y la demora en la capacidad de reaccionar y responder ante los estímulos. Para nosotros el alcohol, ¿cierto?, es bastante como común, ¿cierto? Vemos una película y están con el vaso de la mano tomándose un trago, o vemos una teleserie, o en nuestra misma casa, ¿cierto? Pero no debemos olvidar que tanto el alcohol como el cigarro son drogas, que en exceso, por supuesto, que hacen mal. Además, dice, hay otras consecuencias del consumo excesivo de alcohol, no tan evidentes a simple vista, pero muy complejas para el organismo, ya que el alcohol es una toxina para el cuerpo. Veamos, dice, algunas de ellas. Disminuye la actividad cerebral, lo que provoca relajación, lentitud y descontrol en los movimientos. Altera el equilibrio, la visión y la audición. Altera respuestas involuntarias como los reflejos. Su abuso puede generar trastornos como pérdida de la memoria y dificultad para aprender. Disminuye la capacidad de reaccionar ante situaciones imprevistas. Afecta el habla, el pensamiento, el entendimiento de las cosas. Reduce la coordinación y la concentración para manejar. Provoca trastornos en la personalidad como reacciones de euforia. Es decir, hay gente que se pone más contenta, como no controla esa parte. Genera irritación e inflamación de las paredes del estómago, ¿ya? La ingesta excesiva de alcohol no solo afecta al organismo, sino también a las relaciones personales con los amigos y familiares de quienes lo consumen. Y aquí hay algunas preguntas que tú las puedes contestar. Dice: ¿qué consecuencias podría tener que una persona conduzca un automóvil después de haber bebido alcohol? Esto se relaciona con la tarea que tú tenías en la otra página, ¿cierto? ¿Y qué consecuencias tiene en la salud de las personas el consumo de alcohol en forma regular y excesiva? Siempre hablamos de excesos, ¿cierto? Todos los excesos son malos. Entonces, niños, por eso el tomar, el beber, no puede estar unido con que tomemos un automóvil y manejemos, ¿cierto? Por todo esto que dice aquí que provoca el alcohol en exceso en nuestro organismo, ¿ya?
Después, en la página 56 dice factores de riesgo y medidas de prevención del consumo de alcohol. Dice, ¿qué factores favorecen el consumo excesivo de alcohol? ¿Cómo se puede prevenir? En el entorno en el cual se desarrolla una persona existen algunas condiciones que facilitan el consumo de alcohol y otras que lo previenen. Estos factores pueden ser características o elementos personales y del entorno familiar o social. Los siguientes carteles señalan algunos factores de riesgo y de protección. Aquí, por ejemplo, dice tener un entorno social que no cuente con la supervisión de personas responsables, ¿cierto? A veces como niños no tenemos a quién acudir, no tenemos un adulto responsable que nos cuide o que nos guíe. Utilizar el tiempo libre en forma inadecuada, como abusar de la televisión, el computador, el celular o los videojuegos, ¿ya? Mantener una relación de confianza con la familia. Eso es importante, ¿cierto? Si estoy en mi familia, les tengo que tener confianza a lo que me pasa, a lo que siento. Esto es lo mismo lo que hemos hablado de las emociones. Realizar deporte u otra actividad en el tiempo libre. Preocuparse de que el cuerpo tenga un descanso reparador. Vivir en un entorno social con escasa comunicación y una mala convivencia familiar. Vivir en un entorno social que permita el desarrollo pleno de los integrantes de la familia, ¿ya? Entonces aquí hay algunos factores que son de riesgo y otros que son de protección, ¿cierto? Entonces tú aquí dice que puedes pintar de color rojo los carteles que corresponden a factores de riesgo del consumo del excesivo de alcohol y pintar de color verde los carteles que corresponden a factores de protección frente al consumo excesivo de alcohol. Que una persona permita que sus amistades tomen decisiones por él corresponde a un factor de riesgo o a uno de protección. ¿Por qué? ¿Qué crees tú? Ya, cierto, a veces uno toma algunas decisiones porque el resto lo presiona, ¿cierto? Así es que hay que tener en cuenta eso también. ¿Ya, niños? Bien, esto entonces está relacionado con el alcohol. Bien, ahora entonces, niños, vamos a pasar a ver lo de orientación y después les voy a mostrar una rúbrica que ustedes van a tener que contestar para autoevaluarse de una autoevaluación de esta unidad. ¿Ya, niños? Bien, niños y niñas, en las clases, ¿cierto? Hemos estado viendo al monstruo de las emociones para que ustedes reconozcan sus emociones y además las den a conocer, que es lo importante. Pero además vamos a incluir ahora el que tú te conozcas, ya conozcas tus fortalezas, tus debilidades, para lo que eres bueno, para lo que no eres tan bueno, etc. Entonces vamos a ver este pequeño video que habla de eso y después yo te voy a decir lo que vas a hacer en las próximas clases. Hola, soy Mimo. ¿Y tú? No te oigo. Ah, vale, estoy un poco sordo. ¿Sabes qué? Voy a plantar la semilla de un árbol mágico. Mira, ven. Ahora solo tengo que dibujar en una hoja mi árbol para que crezca. Haz tú lo mismo. Vamos, ve a por papel y lápiz y dibuja tu árbol mágico. Te espero. Puedes poner el tronco gordo, delgado, largo, corto, con muchas hojas, pocas. Como quieras. Va a ser único. ¿Ya tienes tu árbol? ¿Me lo enseñas? ¡Oh, qué bonito! El mío es este de aquí. ¡Qué grande es! ¡Mira! Han aparecido unas palabras mágicas. Hola, Mimo. Gracias por crearme. ¿Ves estas palabras de aquí? Las de la izquierda son positivas. Yo las llamo frutos. Y las de la derecha son negativas. Así que las llamo ramas. Ambas forman parte de mí. Me hacen crecer y florecer.
Pon en la copa de tu árbol los 5 frutos y 5 ramas que mejor te definan. ¡Hala! Ahora que ya tienes tu árbol, escribe las palabras que quieres en la copa. ¿Cómo hago yo? Mira, despistado es una palabra rama. Pues la coloco aquí. Y simpático es una palabra fruto. Pues a la copa. Vamos, hazlo tú también. ¿Ya has puesto tus palabras en el árbol? ¿Sí? ¡Estupendo! ¡Qué bonito he quedado, Mimo! Me gustan mis ramas y mis frutos. ¡Cómo me alegro! ¿Sabes qué? He aprendido mucho, árbol. ¿Y tú? ¿Sabes lo que has aprendido? Te lo cuento. Primero hemos dibujado un árbol, que representa cómo nos vemos por fuera. Luego hemos aprendido cómo somos por dentro, gracias a las palabras que hemos colocado en él. ¡Qué interesante!, ¿verdad? ¡Ay! ¡Qué hambre me ha entrado! ¡Adiós! ¡Vuelve pronto! Bien, niños y niñas, vamos a imaginarnos entonces que este árbol somos nosotros y ustedes van a comenzar a dibujar este arbolito, y en estas frutas, ¿cierto?, van a poner los aspectos que ustedes consideran que son positivos, y en la rama vamos a pensar en aspectos que tienen por mejorar, ¿cierto? Todos tenemos cosas por mejorar y tenemos cosas positivas. Entonces ustedes piensen en cómo son, le pueden pedir ayuda a algún adulto en cómo los ven a ustedes también. A veces las personas, por supuesto, que nos rodean tienen harto que decir, ¿cierto? La convivencia hace que uno se vaya mostrando, entonces le pueden ayudar los adultos que a ustedes los rodean a decirle cómo son. Entonces ustedes vayan haciendo este arbolito que los va a identificar, y me lo pueden mandar también en una fotografía en la semana del 19 de octubre, ¿ya? Entonces vayan ya desde ya haciendo su arbolito. Bien, niños y niñas, la tarea que van a tener entonces es esta autoevaluación para la próxima semana. Ya no tienen que hacer ninguna tarea en el libro, no, sino que es esta autoevaluación en que ustedes mismos se van a evaluar de cómo lo han hecho en toda esta unidad en que hemos visto el sistema locomotor. Recuerden que el sistema locomotor comprendía el esqueleto y los músculos, y el sistema nervioso. Y ahí están los indicadores que dice, voy a leérselos, dice envía las tareas en el tiempo que envía las tareas en el tiempo que correspondía, identificar huesos del sistema esquelético, distinguir acciones que fortalecen el sistema locomotor y reconocer el proceso de respuesta frente a un estímulo, ¿ya? Puede ser todo logrado, medianamente logrado o por lograr, y eso tiene un puntaje, ¿ya? Entonces, como es una autoevaluación, obviamente que tú tienes que ver en cuál de estos casilleros tú encuentras que es el que te corresponde a ti, ¿cierto? Por ejemplo, en el logrado, en enviar las tareas, dice envíe todas las tareas, que fueron 4 la de esta unidad, en el tiempo que correspondía. Medianamente logrado, dice envíe solo 3 o 2 de las tareas en el tiempo que correspondía, y en por lograr envíe solo una o ninguna de las tareas en el tiempo que correspondía, ¿ya? Entonces ahí tú ves cómo lo hiciste y tú le haces una cruz en el casillero que corresponda. Después dice identificar huesos del sistema esquelético. Identifico al menos 10 huesos del sistema esquelético. En medianamente logrado identifico entre 9 y 5 huesos del sistema esquelético, y por lograr identifico 4 o menos huesos del sistema esquelético, ¿ya? La otra dice distinguir acciones que fortalecen el sistema locomotor. Distingo a lo menos 5 acciones que fortalecen mi sistema locomotor, es decir, que le hacen bien. Eso se refiere con fortalecer. Distingo 4 o 3 acciones que fortalecen mi sistema locomotor, y distingo 2 o menos acciones que fortalecen mi sistema locomotor. Después dice reconocer el proceso de respuesta frente a un estímulo, ¿ya? ¿Recuerdas? Eso tenía que ver cuando estuvimos viendo esa imagen en que el niñito ponía su mano sobre la vela, ¿te acuerdas?
y ese era el estímulo, todo lo que pasaba en mi cuerpo hasta que el niño retiraba la mano de ahí, ¿eh? A eso se refiere. Entonces dice, reconozco los pasos que sigue mi cuerpo para elaborar una respuesta frente a un estímulo, reconozco solo parte de los pasos que sigue mi cuerpo para elaborar una respuesta frente a un estímulo, o no entiendo cómo mi cuerpo elabora una respuesta frente a un estímulo. Entonces, bien consciente, tú vas a hacer una cruz donde corresponde. Para que tú no escribas todo esto en tu cuaderno, tú puedes hacer este esquema, ¿cierto? Las columnas, las filas, y a lo mejor podrías escribir los indicadores y hacer una cruz donde tú te identificas, ¿ya? En cuál de estas filas te identificas. Por supuesto, en todas tú tienes que poner una cruz solamente en una de estas tres, ¿ya? Las que están al lado de los indicadores. Entonces, para que tú no escribas todo esto, yo te recomiendo que puedes hacer solamente el rectángulo esto con los casilleros y tú haces una cruz, ¿ya? Y eso me lo envías, ¿ya? Entonces, esa es la tarea para la próxima clase. Mandarme tu autoevaluación. Tú mismo, entonces, bien consciente, le haces una cruz a donde tú te identificas, ¿ya? Eso sería entonces, niños. Nos vemos la próxima clase. Recuerden de ir haciendo su arbolito, de ir pensando en sus aspectos positivos y en sus aspectos por mejorar, ¿ya? Y también acuérdense de las emociones. Hay muchos de ustedes que me han hecho las emociones, a lo mejor no con las mismas caritas de los monstruitos, pero sí dándome a conocer si están tristes o alegres, que por suerte hasta el momento todos han estado alegres, ¿ya? Entonces terminamos con esto la unidad, niños, del sistema locomotor y nervioso, y la próxima clase empezaríamos con otra unidad que tiene que ver más bien con animalitos y con plantas, ¿ya? Bien, niños, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase.